Lección número 7. Para el 14 de febrero de 2026. Una ciudadanía celestial. Sábado 7 de febrero. Para memorizar. Por nada estén afanosos, sino presenten sus pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Filipenses capítulo 4, verso 6. La lección de esta semana concluye nuestro estudio de Filipenses y está repleta de valiosas lecciones y máximas para la vida diaria. Parece que muchos de los elevados valores morales que guiaron la vida del apóstol Pablo se encuentran en los versículos finales de la epístola. Al igual que las enseñanzas de Jesús, que se centran en la persona interior, lo que Pablo comparte con nosotros son secretos para vivir una vida cristiana dichosa. Incluso cuando nuestras circunstancias son mucho menos que ideales, no tenemos por qué preocuparnos, angustiarnos o desanimarnos. Por el contrario, hay principios que nos ayudan a encontrar la fuerza para afrontar los retos que nos depara la vida, y así podremos experimentar la paz duradera que solo Dios puede otorgar. El presente y el futuro están en sus manos, y Él suplirá todo lo que necesitemos. Lo más importante es no depositar nuestras esperanzas en los sistemas de gobiernos terrenales, que nos decepcionan con frecuencia. Como cristianos, somos ciudadanos del reino celestial, y esa ciudadanía conlleva privilegios, maravillosos privilegios, y también responsabilidades. Domingo 8 de febrero. Modelos. Todos conocemos personas a las que admiramos y queremos emular. Tener buenos modelos es especialmente importante para los niños. Lo ideal sería que esos modelos fueran sus progenitores. A medida que crezcan, encontrarán otros modelos, quizá relacionados con la carrera que hayan elegido o incluso en biografías que hayan leído. También pueden obtener valiosas lecciones de cómo los personajes bíblicos enfrentaron diversos desafíos y comparar sus experiencias con las propias. Por desgracia, los medios de comunicación rebosan de malos modelos y nos bombardean con relatos acerca de los problemas escandalosos y las vidas desastrosas de los famosos. Aunque los lectores de Pablo en Filipos no tenían que lidiar con Internet, enfrentaban desafíos similares. El mundo en el que Pablo vivía era muy corrupto, inmoral y malvado, al igual que el de hoy. La maldad siempre abundó y así seguirá siendo hasta el fin. La pregunta clave es, ¿cómo reaccionamos ante esa realidad? Escucha Filipenses capítulo 3 versos 17 al 19. ¿Cómo describe Pablo los buenos y los malos modelos de conducta en este pasaje? ¿Qué claves comparte para distinguirlos? Filipenses capítulo 3 versos 17 al 19. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales serán perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No debemos perder de vista el amor de Pablo hacia las personas con las que no estaba de acuerdo. Llora de tristeza por ellos. Notemos también que no los llama enemigos, sino enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 18. Pablo reconocía que estaba en juego cuestiones mucho más amplias, a saber, cómo la cruz derriba barreras y nos coloca a todos al mismo nivel, como pecadores necesitados de un Salvador. Efesios capítulo 2 versos 11 al 14. Tampoco se debe pasar por alto el hecho de que Pablo insta a los filipenses a enfocarse en los buenos ejemplos,
no en los malos, a observar atentamente a las personas con una experiencia cristiana semejante a la suya. Curiosamente, Pablo utiliza un lenguaje similar al advertir a los romanos que se guarden de los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Romanos capítulo 16, verso 17. Los engañadores que acechaban a los cristianos de Roma son descritos como personas que no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus propios vientres. Romanos capítulo 16, verso 18. Aunque Jesús es el único modelo perfecto, hay personas que pueden ser ejemplos dignos de imitar en ciertas áreas. Por otra parte, ¿qué clase de modelo de conducta eres tú para los demás? Lunes 9 de febrero. Permanezcan firmes en el Señor. Escucha Filipenses capítulo 3 versos 20 y 21. ¿Cómo describe Pablo la ciudadanía cristiana? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. A diferencia de los enemigos de la cruz, que solo piensan en lo terrenal, y no tienen más Dios que sus vientres, Filipenses capítulo 3, verso 19, la ciudadanía cristiana está en el cielo, y nuestro soberano es Jesucristo. Para subrayar este punto, Pablo destaca la necesidad de que el cuerpo de nuestra bajeza, Filipenses capítulo 3, verso 21, sujeto a la enfermedad, el deterioro y la muerte, sea transformado para parecerse al glorioso cuerpo resucitado de Cristo. ¿Cómo describen los siguientes pasajes la condición glorificada? Job capítulo 19, versos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Lucas capítulo 24, verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Primera de Corintios capítulo 15, versos 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Primera de Corintios capítulo 15, versos 50 al 54. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Colosenses capítulo 3, verso 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La muerte, el último enemigo, será finalmente destruida por medio de Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, verso 26. Esa es nuestra mayor esperanza, la última promesa que se nos ha hecho en Jesús, no solo el fin de la muerte, sino un cuerpo totalmente nuevo, un cuerpo de gloria.
Filipenses capítulo 3, verso 21. Luke Ferry, el autor ateo de un libro acerca de cómo lograr la salvación sin Dios, pretende que el hecho de superar el temor a la muerte constituye la salvación. No obstante, admite que el cristianismo hace posible no solo trascender el temor a la muerte, sino también vencerla, preservando la individualidad, no de manera anónima o abstracta, con lo cual parece ser la única versión que ofrece la victoria definitiva de la inmortalidad personal sobre nuestra condición mortal. Esa es una gran admisión, sobre todo porque proviene de un incrédulo. De acuerdo con Pablo, nuestra ciudadanía celestial incluye la resurrección y la vida eterna como parte de una existencia totalmente nueva que apenas podemos imaginar. ¿Por qué la promesa de la vida eterna es tan crucial para todo lo que creemos? ¿Podría este mundo ofrecernos algo que merezca la pena como para renunciar a lo que Cristo nos ofrece? Martes 10 de febrero. Regocíjense siempre en el Señor. Escucha Filipenses capítulo 4, versos 4 al 7. ¿Cómo podemos experimentar la paz de Dios? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tras referirse nuevamente a la necesidad de la unidad, Filipenses capítulo 4 versos 1 al 3, Pablo pasa a otro tema, la alegría en el Señor. Filipenses capítulo 4 versos 4 al 7. ¿Cuántas veces te has inquietado por cuestiones que se desvanecieron casi tan pronto como aparecieron? Jesús insistió una y otra vez en que no debemos preocuparnos. Mateo capítulo 6 versos 25 al 34, capítulo 10 verso 19. Y Pedro nos recuerda que podemos depositar todas nuestras preocupaciones o ansiedades en el Señor, porque Él cuida de ustedes. Primera de Pedro capítulo 5 verso 7. De hecho, el aumento de los problemas en el ámbito mundial debería estimular nuestra esperanza en la cercanía de la venida del Señor. Mateo capítulo 24 verso 33, Lucas capítulo 21 verso 28, Santiago capítulo 5 verso 8. El antídoto contra la ansiedad en cualquier situación es elevar una oración de fe. Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7. Ello implica creer y actuar como si nuestra oración hubiera sido contestada, incluso antes de lo que sea, pues se nos dice que debemos orar con acción de gracias. También se añade la palabra ruego, desis en griego, lo que sugiere circunstancias extremas y urgencias. Ver por ejemplo Lucas capítulo 1 verso 13, Filipenses capítulo 1 verso 19, Primera de Timoteo capítulo 5 verso 5, Santiago capítulo 5 verso 16. Nuestras oraciones siguen siendo pedidos, pero podemos estar seguros de que nuestras peticiones han sido recibidas siempre que pidamos conforme a su voluntad. Primera de Juan capítulo 5 verso 14. Entonces podremos descansar y tener paz al saber que todas nuestras peticiones están en las manos de Dios. ¿Cómo amplían los siguientes pasajes nuestra comprensión acerca de la paz de Dios? Salmos 29:11. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Isaías capítulo 9 verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lucas capítulo 2 verso 14.
Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Juan capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Primera de Corintios capítulo 14, verso 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. La paz de Dios es algo que el mundo no puede dar, pues ella proviene de la seguridad de que tenemos el don de la vida eterna, por medio de Jesús, nuestro Salvador. Romanos capítulo 5, verso 1, capítulo 6, verso 23. Esta paz incide en todos los aspectos de la vida y supera todo entendimiento. En griego, nous, Filipenses capítulo 4, verso 7, lo que significa que no puede ser comprendida solo mental o racionalmente. ¿Cómo describirías a alguien lo que significa experimentar la paz de Dios? Miércoles 11 de febrero. Piensen en esto. La paz que sobrepasa todo entendimiento también guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, verso 7. Nuestra vida interior necesita protección. Curiosamente, Filipenses capítulo 4, verso 7 conecta la paz de Dios con una metáfora militar. El verbo griego froureo se usa para describir una guarnición de soldados que protegen una ciudad contra una invasión. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 32. Comparar con Hechos capítulo 9, verso 24. Otro aspecto muy importante de la paz interior implica vivir en armonía con la voluntad de Dios. Mucha paz gozan los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, 165. Escucha Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9. ¿Qué acciones específicas se recomiendan aquí? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo introduce Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9, con la expresión por lo demás, y una lista de 6 virtudes, seguida de un sucinto resumen de ellas y de una exhortación a imitar su ejemplo. Esta exhortación final armoniza con el entorno greco-romano de Filipos, ya que enfatiza la virtud y el ejemplo. Curiosamente, sin embargo, se centra en ciertas virtudes bíblicas específicas, lo que resulta obvio por la omisión paulina de las 4 virtudes cardinales griegas: prudencia, justicia, templanza y valentía. 1. No es casual que la lista comience con la virtud bíblica cardinal, lo verdadero, reiteradamente enfatizada por Jesús, quien solía decir, les aseguro, y por todo el Nuevo Testamento. Ver, por ejemplo, Hechos capítulo 26, verso 25, Romanos capítulo 1, verso 18, Primera de Corintios capítulo 13, verso 6, Segunda de Corintios capítulo 4, verso 2, Efesios capítulo 4, verso 15, Primera de Timoteo capítulo 3, verso 15, Santiago capítulo 1, verso 18, Primera de Pedro capítulo 1, verso 22, Primera de Juan capítulo 2, verso 21. 2. Honorable. La palabra griega así traducida se refiere a una virtud personal. Comparar sus otros usos en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 8 y verso 11, Tito capítulo 2, verso 2, donde se traduce como respetable. 3. Justo. Esta virtud es una de las características distintivas de Dios. Comparar su uso en Filipenses capítulo 1, verso 7. 4. Puro. La palabra se refiere al pensamiento puro y a las acciones de esa misma naturaleza, que fluyen de la justicia de Dios recibida por la fe
en ocasión de la justificación. Ver 1 de Juan capítulo 3, verso 3. 5. Agradable. El término designa una belleza estética como la atestiguada ampliamente en la creación de Dios. 6. De buen nombre. Otras versiones traducen esta última virtud como digno de admiración, honorable, loable, etc. Pablo hace dos salvedades más para que no se atribuya un matiz pagano a ninguna de estas virtudes. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, Filipenses capítulo 4, verso 8, debemos pensar en estas virtudes celestiales. Luego, para despejar toda duda y evitar cualquier equívoco, el apóstol exhorta a los creyentes a practicar lo aprendido, recibido, oído y visto en su propio ejemplo. Filipenses capítulo 4, verso 9. Jueves 12 de febrero. Las claves del contentamiento. Escucha Filipenses capítulo 4, versos 10 al 13 y 19. ¿Qué claves revela Pablo para alcanzar una vida satisfecha y feliz? En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. En circunstancias extremas, hambre, enfermedad, lesiones, decesos, las personas reflexionan acerca de lo realmente importante y consideran las bendiciones que normalmente se dan por sentadas. La fe entra en acción cuando estamos en necesidad. Filipenses capítulo 4, verso 12. Sufrimos escasez o no tenemos nada. Por el contrario, cuando vivimos en abundancia, debemos ser conscientes de que ésta puede desaparecer en un instante. Proverbios capítulo 23, verso 5. Como Job y Pablo nos recuerdan, nada trajimos al mundo cuando nacimos, y nada nos llevaremos a la tumba. Job capítulo 1, verso 21. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 7. Considera las siguientes promesas y certidumbres bíblicas. El Señor es mi pastor, nada me faltará, o nada me falta. Salmos 23, 1. Su Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Mateo capítulo 6, verso 32. Echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Primera de Pedro capítulo 5, verso 7. Mi Dios pues suplirá toda necesidad de ustedes, conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, verso 19. Y he aquí lo más maravilloso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Quizá ninguno de nosotros pueda comprender plenamente lo que implica la palabra todo. Ciertamente, como en el caso de cualquier petición a Dios por su ayuda y fuerza, debemos pedir que se haga su voluntad. Sin embargo, muchas veces ni siquiera pedimos cosas que sabemos que se ajustan a su voluntad. Por eso Santiago capítulo 4 verso 2 dice: no tienen lo que desean porque no piden. He aquí algunas cosas que podemos pedir con confianza porque sabemos que éstas están en armonía con la voluntad de Dios. Salvación de un ser querido o de un amigo. Primera de Timoteo capítulo 2 versos 3 y 4. Valor para compartir nuestra fe. Apocalipsis capítulo 22 verso 17. Perdón cuando confesamos y abandonamos el mal. Primera de Juan capítulo 1 verso 9. Fortaleza para obedecer los mandamientos de Dios. Hebreos capítulo 13 versos 20 y 21. Amor por quienes nos odian y maltratan.
Mateo capítulo 5, verso 44. Sabiduría en situaciones difíciles. Santiago capítulo 1, verso 5. Comprensión de la verdad revelada en la palabra de Dios. Juan capítulo 8, verso 32. ¿Cómo reaccionas cuando no recibes lo que has pedido en oración o ante la posibilidad de que nunca lo recibas? Viernes 13 de febrero, para estudiar y meditar. Únicamente los que estén recibiendo constantemente nueva provisión de gracia tendrán una fuerza proporcional a su necesidad diaria y a su capacidad de emplearla. En vez de esperar algún tiempo futuro en que mediante el otorgamiento de un poder espiritual especial sean milagrosamente hechos idóneos para ganar almas, se entregan diariamente a Dios para que los haga vasos dignos de ser empleados por Él. Diariamente están a su alcance, diariamente están testificando por el Maestro donde quiera que estén. Ora sea en alguna humilde esfera de trabajo, o en el hogar, o en un ramo público de utilidad. Para el obrero consagrado es una maravillosa fuente de consuelo el saber que aun Cristo durante su vida terrenal buscaba a su Padre diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia necesaria, y de esta comunión con Dios salía para fortalecer y bendecir a otros. Todo obrero que sigue el ejemplo de Cristo será preparado para recibir y usar el poder que Dios ha prometido a su iglesia para la maduración de la mies de la tierra. Ellen White, La maravilla gracia de Dios. Florida Haces 1973, página 117. Dios conoce nuestras necesidades y ha hecho provisión para satisfacerlas. El Señor tiene una tesorería con abundantes provisiones para sus hijos y puede darles lo que necesitan en todas las circunstancias. Entonces, ¿por qué no confías en Él? Ha hecho preciosas promesas a sus hijos a condición de que obedezcan fielmente sus preceptos. No hay ninguna carga que no pueda quitar, ninguna tiniebla que no pueda disipar, ninguna debilidad que no pueda transformar en poder, ningún temor que no pueda apaciguar, ninguna aspiración digna que no pueda guiar y justificar. No debemos mirarnos a nosotros mismos. Cuanto más consideremos nuestras imperfecciones, menos fuerza tendremos para vencerlas. Ellen White, A fin de conocerle. Pacific Press 2008, página 226. Preguntas para dialogar. 1. Piensa en algunas de tus experiencias más felices en las que tus oraciones fueron contestadas por Dios. ¿Cómo te han ayudado a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cómo puedes seguir experimentando esa paz cuando tus oraciones no son contestadas, al menos de acuerdo con tus expectativas? 2. En el contexto de Filipenses capítulo 4, verso 8, ¿qué ocupa tus pensamientos? ¿En qué medida lo que piensas fortalece tu fe y tu relación con el Señor? 3. Analiza la cita final anterior. ¿Qué implicaciones tiene la afirmación: cuanto más nos detengamos en nuestras imperfecciones, menos fuerza tendremos para superarlas? ¿Cuál es entonces la clave de la superación?